Buenos días, cuerpo de Cristo. Hoy día vamos a seguir estudiando el capítulo 11 de Apocalipsis en esta sesión número 43 de este comentario bíblico de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Tu reino es eterno. Tus planes son inescrutables, son tan grandes. Y realmente nos maravillamos al leer tu palabra, de ver cómo tú conoces todo desde un principio. Nada se te escapa, tú todo lo tienes diseñado. Y mientras leemos estas páginas, Padre Santo, eso es lo que más nos damos cuenta, lo pequeño que somos nosotros, lo grande que eres tú, lo seguro que estamos en tus manos. Te damos gracias por este tiempo estudiando juntos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis queridos, la semana pasada estuvimos estudiando el concepto bíblico de los 3 años y medio, ¿no es cierto? Estuvimos leyendo varios pasajes, ¿no es cierto? Es un tema bien denso, donde la verdad es que se entremezclan varios conceptos. Y vimos como estos 3 años y medio, por un lado se mencionaban como tiempo, medio tiempo, por otro lado como media semana, considerando una semana como de 7 años. También se mencionaba como 42 meses, como 1260 días. Por tanto, es un término que se repite bastante en la escritura y que obviamente si uno se acerca desde el punto de vista simbólico, ¿no es cierto? Simplemente va a decir, bueno, un tiempo indeterminado que significa la mitad de la perfección. Aunque también uno puede acercarse desde un punto de vista más literal, como en realidad me acerco más yo a este texto bíblico y comprenderlo de esa manera. Ahora, insisto en esto como todas las sesiones, debemos enfrentar esto con humildad, nadie tiene plena certeza. Cuando acontezcan las cosas, vamos a ver con certeza, vamos a decir, así era. Pero por ahora, desde el comienzo, solo podemos vislumbrar ciertas cosas. Y es bueno estudiarlo porque es la Biblia, porque hay que escudriñarla y porque hay que estar atentos, ¿no es cierto?, a los acontecimientos y a nuestro propio corazón, de cómo nosotros confiamos en el Señor o no, cómo vamos viviendo nuestra fe, entendiendo que Él tiene todo en sus manos. Ahora, repasando entonces bien brevemente el concepto de los 3 años y medio, voy a mostrarles tal vez uno de los versículos centrales, que que sale aquí en Daniel capítulo 7, donde decía, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose al hombre de pecado, al anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este es el resumen, diría yo, de los 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio donde el anticristo sí hará de las suyas, quebrantará a los santos, perseguirá a la iglesia, ¿no es cierto? Y se instalará en Jerusalén y hará abominaciones y todo lo que sabemos, pero eso, dice el Señor, no va a durar eternamente. Va a ser breve. 3 años y medio probablemente, si uno es más literalista, ¿no es cierto? Y el Señor instaurará su reino eterno y dará el gobierno por medio de Jesucristo a los santos, a su pueblo. Por tanto, si uno quizás quiere resumir el tema de los 3 años y medio que hemos visto hasta ahora, podríamos entender esto, que es iniciado por la detención del continuo sacrificio, como estudiamos la vez pasada, y la colocación de la abominación desoladora, más la presentación del anticristo como Dios ahí en el templo en Jerusalén. Si no escucharon la sesión pasada, probablemente van a tener que ahí escucharla porque hablamos de este tema. Estos 3 años y medio parten con este evento, aparentemente, la detención de un continuo sacrificio, algo que estaba aconteciendo o acontecerá en Jerusalén, aparentemente un nuevo templo que van a construir y van a estar haciendo ahí ceremonia, ¿no es cierto? Ya me detuve harto de eso la vez pasada, así que voy a continuar. Lo segundo que estuvimos estudiando, porque esto es un repaso, es que durante ese periodo gobierna el anticristo plenamente, ¿no es cierto? Blasfema contra Dios, quebranta a los santos, holla a Jerusalén, degollar, y un remanente aparentemente del Israel terrenal que ha protegido. Y al finalizar ese periodo vuelve Cristo y Babilonia definitivamente destruía el mundo, es dado a los santos y se cumplen las 70 semanas
del capítulo 9 de Daniel, y también estos 70 años profetizados por Jeremías en el capítulo 25 y 29. Entonces eso fue lo que vimos la vez pasada, donde nos detuvimos a explicar esto un poco más. Es una materia bien compleja, yo sé. Ahora nos vamos a introducir un poco más desde esta lógica en el capítulo 11 de Apocalipsis. Insisto en el tema de las lógicas porque obviamente si uno no tiene una mirada literalista, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos, lo va a leer muy distinto. Ahora, yendo al capítulo 11 entonces, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. A ver, ahí sí. A una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, primera vez que en el texto de Apocalipsis, el texto se introduce al tema de los 3 años y medio mencionados en Daniel. Primera es que se introduce diciendo 42 meses, que son 3 años y medio. Y que durante esos 42 meses va a ser hollada, es decir, destruida, pisoteada, ¿no es cierto?, como dejando el puro yejo, pisoteada la ciudad santa. ¿A qué se refiere con ciudad santa? La verdad es que los textos bíblicos se refieren a la Jerusalén celestial así, pero también a la Jerusalén terrenal. Es difícil pensar que la Jerusalén celestial va a ser hollada, ¿no es cierto? Por tanto, estamos pensando en la Jerusalén terrenal. Hay varios textos bíblicos que mencionan a la Jerusalén terrenal como la ciudad santa. A ver, para que me crean, les muestro algunos versículos del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento hay varios también, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, del Nuevo Testamento, en las tentaciones, dice que el diablo llevó a Cristo, dice entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en el pináculo del templo. ¿De qué estamos hablando? De Jerusalén. Y no solo acá, también en el capítulo 27. Bueno, yo creo que les queda más o menos claro. Hay varios pasajes que nos mencionan entonces a la Jerusalén terrenal como la ciudad santa, por un lado. Por otro lado, no solo por eso podemos deducir que va a ser hollada y destruida por 42 meses la Jerusalén terrenal, porque dice ciudad santa acá, sino que porque en el versículo 8 de este capítulo dice literalmente, te da todas las pistas para entender de que se trata de la Jerusalén terrenal, porque después dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Los profetas del Antiguo Testamento le decían a la Jerusalén terrenal Sodoma y Egipto, por el pecado que había en ella. Y más aún dice, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya, yo creo que más claro no puede quedar entonces. ¿De qué ciudad está hablando? Está hablando de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal. ¿No? El texto internamente nos da a entender de que se trata de esa ciudad, lo que está ahí describiendo. La ciudad que está ahí en el Medio Oriente, la Jerusalén terrenal. Entonces dice que en este texto dice, los gentiles van a hollar esta ciudad por 42 meses, la van a destruir. Es verdad que en el año 70 los gentiles, los romanos, destruyeron a Jerusalén, pero no por 3 años y medio. La verdad es que Jerusalén quedó destruida por 2 milenios. Hasta que, ¿no es cierto?, bueno, de a poco se fue armando, ¿no es cierto?, la ciudad nuevamente, fue creciendo, pero tuvo su independencia recién por ahí por los años 40, así que hace 70 años atrás. Por tanto, esto es algo que este texto de Apocalipsis, a mi parecer, sitúa en el futuro, porque menciona precisamente que es la bestia, el anticristo mismo, el que estará ahí, ¿no es cierto?, con una escena que describe acá con los 2 testigos. Entonces, ¿dónde nos situamos en esta profecía? En Jerusalén. ¿En qué tiempo? En el tiempo final de los 3 años y medio, donde Jerusalén está siendo hollada, ¿no es cierto? Y ahí es donde el ángel le dice entonces a Juan, mira, toma una vara y levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta figura de medir algo, de medir el templo, ya la vemos en Ezequiel,
en Ezequiel 40, 41, 42, donde un ángel está midiendo un templo que aún no estaba construido. Después lo vemos al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, donde un ángel mide la ciudad ya perfecta, construida en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén. Y entre medio tenemos esta medición de acá, un templo a mitad de construir, por así decirlo, que está protegido por un lado en la parte más interna del núcleo, pero que en la parte externa, el atrio, el patio, es hollado y destruido. Entonces, el plan aquí, a esta altura, por tanto, entre Ezequiel 40 y Apocalipsis 21, ya está en evolución, pero aún no está en conclusión, ¿ya? Porque aún hay cosas que están aconteciendo. Y en este caso, lo que vemos que está aconteciendo es que la ciudad de Jerusalén está siendo hollada y pisoteada, esa ciudad que está ahí en el Medio Oriente, por parte de los gentiles, el ejército del anticristo, como leímos en Daniel 11 en la sesión pasada. Hay muchos textos que en realidad hablan de esto, no solo Daniel. Por ejemplo, también habla Zacarías. Voy a ir a Zacarías antes de continuar acá con Daniel 11. En Zacarías leemos esto en el capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. A ver, este texto habla de que ejércitos gentiles irían a atacar y destruir Jerusalén. Insisto en esto, ¿ocurrió en el año 70? Sí, ocurrió en el año 70, al principio, en el primer siglo, ¿no es cierto? Los romanos destruyendo a Jerusalén. Pero, si bien eso se cumplió, se volverá a cumplir de manera más cabal, porque este mismo texto dice que cuando los gentiles estén ahí en la ciudad hollándola, dice que saldrá Jehová mismo y peleará contra aquellas naciones y pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del retorno de Cristo. Cristo va a retornar y va a destruir ese ejército enemigo que ha saqueado y destruido a Jerusalén. Y resulta que Apocalipsis dice que esa destrucción va a acontecer por 3 años y medio. Ellos van a saquear, destruir, muchos van a morir, pero muchos no. Muchos van a ser preservados. Y van a ver al Mesías, ¿no es cierto?, venir desde el cielo y rescatándolo. Y pucha que van a llorar los israelitas, mis queridos. ¿Cómo van a llorar cuando vean al que traspasaron y se den cuenta que él era el Mesías y lo rechazaron 2000 años atrás? Como dice también en Zacarías 12 y como dice en Romanos 11. Entonces, tenemos que dice que los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses por estos 3 años y medio. Pero ahora viene lo novedoso, lo que hasta aquí no estaba profetizado, lo que hasta aquí no dijo ni Daniel, ni Zacarías, ni Cristo mismo. ¿Qué va a pasar durante esos 42 meses? ¿Qué va a pasar? Dice, y daré a mis testigos, a mis 2 testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, durante esos 42 meses, porque 42 meses son 1260 días, tomando meses de 30 días, durante esos 42 meses Dios nos va a dejar sin testimonio de Él y de la maldad que está llevando a cabo el ser humano. No va a dejar sin testimonio a la humanidad, sino que va a poner a 2 testigos. Una vez más, acá hay divergencia de opiniones, ¿no es cierto? ¿Qué son los 2 testigos? ¿Qué puede ser? Yo me voy por una línea bien literalista, porque estos 2 testigos están vestidos de silicio y porque esto en realidad ya vemos esta figura en Zacarías 4. En Zacarías 4 también se habla de 2 testigos y los menciona igual que acá. Dice en el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra.
En Zacarías 4 leemos que también son mencionados en esa época, en la época de Zacarías, dos olivos. Y resulta ser Zorobabel y Josué, literalmente dos personas. Por tanto, yo creo que aquí se refiere a dos personas, dos testigos, y que están vestidos de cilicio, que es una vestidura de duelo, ¿no es cierto?, de dolor, de ay. Entonces yo creo que van a ser dos testigos, dos personas especiales que el Señor va a tener en ese tiempo ahí. ¿Y por qué especiales? Digo, porque les da un poder especial. Dice acá que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. A ver, varias cosas. ¿Por qué Dios tendría a dos testigos con tanto poder ahí parados? Un poder protector. Es porque recuerden que lo que dicen los textos bíblicos, que durante esos 3 años y medio, el anticristo tendrá poder y quebrantará a la iglesia y a los santos, los perseguirá, los masacrará. Por tanto, si Dios quiere levantar testigos que estén ahí públicamente, va a tener que capacitarlos con un poder especial para que no les pase nada. Y eso es precisamente lo que vemos acá. Mientras la iglesia mundial está siendo perseguida y masacrada, estos dos testigos están parados en Jerusalén, en el núcleo de la maldad, porque ahí el anticristo se situó como Dios, sentándose en el templo como Dios, ¿no es cierto? Y ellos están ahí mismo y están proclamando lo que la maldad de ellos y el retorno pronto de Cristo. Y nadie los puede tocar porque hay poder especial en ellos. Ahora, ese poder especial que está en ellos nos recuerda el poder de Elías y nos recuerda el poder de Moisés. Dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Eso lo hizo Elías, no sé si se acuerdan. Y precisamente en la época de Elías, esa sequía duró 3 años y medio. ¿No es cierto? De alguna forma anticipando probablemente esta época también de los dos testigos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y esto nos recuerda a Moisés, que convirtió agua en sangre y, ¿no es cierto?, hirió la tierra con plagas. Por tanto, esto nos recuerda harto a Elías y a Moisés. ¿Pienso en lo personal que va a ser Elías y Moisés? No, yo creo que no. La verdad es que algunos piensan que sí. Los que son más literalistas piensan que puede ser Elías y Moisés. Yo creo que no, porque estaría contradiciendo la palabra que dice que Dios, una vez que uno muere, viene el juicio. No es que Dios le conceda a una persona 2 vidas y pueda morir 2 veces, porque la verdad es que acá en este texto después van a morir, ¿sí? Por tanto, no creo que sean literalmente Elías y Moisés en lo personal. Creo que van a ser 2 personas que van a tener, sí, el Espíritu Santo de Elías y Moisés, con la unción o el poder que tuvo Elías y Moisés. Eso sí me parece más adecuado, así como Juan el Bautista tenía la unción de Elías, pero no era Elías reencarnado, ¿no es cierto? Era Juan el Bautista. Entonces yo creo que va a pasar algo similar con estos 2 personajes que van a dar testimonio por 1260 días. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿No es cierto? Van a morir. Y esta es la primera vez que aparece en el texto de Apocalipsis la bestia que sube del abismo. Esto va a ser explicado recién en el capítulo 13 de Apocalipsis, que te va a explicar que la bestia es el sistema del anticristo, el gobierno mundial con el anticristo mismo. Por tanto, muchas veces cuando Apocalipsis habla de la bestia, a veces se refiere al imperio y a veces se refiere al personaje principal, al rey del imperio, ¿no es cierto? Que es el hombre pecado o el cuerno pequeño o el anticristo, ¿ya? Entonces es la misma bestia que va a hacerle guerra y los va a vencer, pero no antes de tiempo, los va a vencer después de 3 años y medio. Y los cadáveres de ellos estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde los va a matar? En Jerusalén, dando ellos testimonio. Ahí los va a vencer una vez que Dios permita que sean vencidos. ¿Y qué va a acontecer después de que los venza? Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces van a estar todos muy contentos porque finalmente
estos dos testigos que han estado atormentando, los que les han estado diciendo la verdad, y que nadie los puede tocar porque les recaen las plagas, la gente va a estar contenta porque murieron. Pero no entienden que se está cumpliendo precisamente el plan de Dios. Porque el gobierno del anticristo, cuando ellos mueran, ha llegado a su fin, porque se han cumplido los 3 años y medio. Recuerden lo que dice Daniel, ¿sí? 3 años y medio de reinado de la bestia. Entonces, después de 3 años y medio, matan a estos testigos y piensan que ganan. Es como en la cruz. El enemigo, en su arrogancia, siempre piensa que gana, siempre piensa que la está llevando. Y la verdad es que la embarra. En este caso, mata a los 2 testigos, ¿no es cierto? Y resulta que se han cumplido los 3 años y medio. Entonces, ¿qué pasa? Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Qué acontece entonces? Acontece que después de 3 días y medio, ¿no es cierto?, al tercer día, ellos resucitan y son llevados, ¿no es cierto?, al cielo. Es bien especial lo que le acontece a estos 2 testigos. Puede ser que esto esté dentro del contexto del mismo arrebatamiento que tal vez sea en ese momento. Puede ser. Porque recuerden que cuando Cristo vuelva, después de 3 años y medio aparentemente aquí, la iglesia es resucitada y es levantada. Y puede ser que justo concuerde con esto, o esto sea algo que es independiente. Puede ser, no lo sabemos. Pero sí sabemos que inmediatamente dice: hay un gran terremoto, muchos mueren, 7.000 hombres. Puede ser literal, como también puede ser, ¿no es cierto?, que sea un número simbólico, miles, muchos, 7 es perfecto, que mueran muchísimos. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí viene el tercer ay. Y les recuerdo la imagen completa, estamos en medio de las 7 trompetas. No se olviden de eso, estamos en medio de las 7 trompetas durante este texto. Y resulta que habían sonado ya las primeras 6 trompetas, habiendo sido la 5ª trompeta el primer ay. La 5ª trompeta fueron esas langostas demoníacas, ¿no es cierto?, que mordían a la gente, que las pinchaban. Y la 6ª trompeta era el segundo ay, que era el ataque de los ángeles caídos con los demonios, ese ataque medio alienígena, ¿no es cierto?, que destruye a millones de personas. Y aquí sitúa ese segundo ay, la 6ª trompeta, dentro del periodo de los 3 años y medio. Porque dice: el segundo ay ya pasó. Y resulta que habían pasado los 3 años y medio. Por tanto, ese segundo ay o esa 6ª trompeta acontece por ahí, ya sea al inicio de los 3 años y medio o durante los 3 años y medio, dentro un poco de la cronología de este relato, ¿no es cierto? Y he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Y cuál es el tercer ay? La 7ª trompeta. Porque las últimas 3 trompetas son los 3 ayes. Como... no sé si ustedes se acuerdan, a ver, les repaso un poco el capítulo 8. Cuando dice en el capítulo 8, versículo 13: y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo: ay, ay, ay. 3 ayes, ¿sí? De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los 3 ángeles. Cada trompeta es un ay, la 5ª trompeta, la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Entonces, cuando llegamos a esta altura del capítulo 11, ya han sonado 2 ayes, la 5ª y la 6ª trompeta, ¿ya?, durante los 3 años y medio. Pero resulta que ahora terminan los 3 años y medio del gobierno de la bestia y suena la última trompeta, el toque de la final trompeta, y por tanto el tercer ay. Y dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo.
Aleluya. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Finalmente la historia está terminando. Aquí en el capítulo 11, versículo 17, ha tocado ya finalmente la trompeta final. ¿Se acuerdan lo que significaban las trompetas? Las trompetas significaban el anuncio del rey, el anuncio de la toma efectiva de este reino acá en la tierra. Esta toma efectiva, por un lado, es de juicio para el mundo, pero por otro lado es de gran bendición para el pueblo de Dios, que estaba siendo oprimido y quebrantado por el anticristo, sobre todo estos últimos 3 años y medio. Y cuando ya se cumplen los 3 años y medio, en el cielo hay una gran alabanza. Y los 24 ancianos se postran y dicen: Señor, te damos gracias, tú eres todopoderoso, tú eres el que eras y al que ha de venir, y has tomado con tu gran poder y has reinado. Este es el momento que estamos esperando, mis queridos, el toque de la séptima trompeta. Eso es lo que estamos esperando. Y por eso anhelamos que suenen antes las trompetas, las primeras 6. No es que uno sea masoquista, no es que uno quiera ver el mundo sufrir, no es que uno quiera ver el mundo destruido, es que queremos ver el reinado de Cristo. Y sabemos que antes del reinado de Cristo tienen que acontecer estas cosas, porque está profetizado. Porque no hay ninguna tilde de la ley que va a pasar sin que se cumpla. No, todo se va a cumplir tal cual como está en Daniel, como está en Zacarías, como está en Apocalipsis. Entonces, anhelamos que estas cosas ocurran. Ojalá ocurran en nuestra vida. Ojalá ocurran en esta década. Ojalá ocurran durante los siguientes años. No porque seamos masoquistas o digamos quiero sufrir y quiero ver ese ataque de la langosta y el ataque, qué sé yo, de estos demonios alienígenas. No, no es eso. Es que queremos que llegue finalmente el toque de la séptima trompeta. Queremos que finalmente el reino pase efectivamente por medio de Cristo al pueblo de los santos, al pueblo de Dios. Entonces, mis queridos, cuando analizamos estos textos, yo sé que muchas veces es muy duro. Hay mucho sufrimiento, hay mucha muerte, hay mucha destrucción, pero son las contracciones del parto. Y lo que da a luz es el nuevo mundo, es el reinado de Jesucristo. Ahora, antes de eso, antes que venga Jesucristo, hay que atravesar por un valle de sombra y de muerte. Pero no tengamos miedo, porque Jesucristo es el buen pastor, que nos va a guiar por ese valle. Él estará con nosotros. Entonces la Biblia, en este caso Apocalipsis 11, nos permite ver un poco a futuro y nos permite ir discerniendo los tiempos y ver qué es lo que está aconteciendo y qué pasa allá en Jerusalén y se construirá un templo o no, cómo está la situación mundial. Pero hay que verlo con calma, sabiendo que todo está en las manos del Señor. Y si llega a acontecer de esta manera, ya sabemos. Siempre puede acontecer también de otra manera, ¿no es cierto? Pero al menos es bueno tener una postura y estar atento a los tiempos. Puede ser que nos acontezca a nosotros, puede ser que no. Ojalá sea nuestro tiempo, mis queridos. Y insisto en esto, no porque quiera ver sufrimiento, es porque amo la venida del Señor. Porque quiero que Cristo venga. Y por tanto uno se mantiene vigilante, ¿no es cierto? Se mantiene en oración. Los tiempos son complejos y puede ser que nosotros seamos en algún momento testigos de todas estas cosas. Ahora, claro, cuando uno lee todo esto, los 2 testigos, y de repente uno dice, pero chuta, es difícil de imaginar. Sí, es difícil, pero está en la palabra. Es Biblia, debemos estudiarlo, ¿no es cierto? Y debemos estar atentos a los tiempos, a lo que está aconteciendo y anhelar el toque de la séptima trompeta. Y leo otra vez esta parte que es tan preciosa. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando toque esta séptima trompeta y el reino pase a ser efectivamente de Cristo, ¿no es cierto? No solo espiritualmente, sino que Él esté físicamente acá, como leíamos en Zacarías 14, y venga y pise físicamente sobre el monte de los olivos. Ya no vamos a contar semanas o años, ya no vamos a estar hablando de 7 años, de 3 años y medio, no, eso va a ser
eterno. Él reinará por los siglos de los siglos. Mis queridos, si nos toca atravesar por este tiempo de dolores, nos va a parecer tal vez muchos momentos súper largos y vamos a decir qué terrible esto y cuándo va a parar y todo. Pero ¿saben qué? Por mucho dolor que haya frente a nosotros, el gozo que está frente a nosotros es muchísimo más grande. Es muchísimo más prolongado. El Señor tiene mucho gozo para ti. Tiene mucho gozo para mí. El Señor tiene un gozo eterno para ti y para mí. Por tanto, cuando estemos en medio de tiempos de aflicción, recordemos esto, que el reino de Cristo será por los siglos de los siglos. No estamos hablando de 7 años, ni de 500 años, ni de 1000 años, ni de 10.000 años. Estamos hablando por la eternidad. Por eso hay tanta alegría en el cielo cuando ya toca la séptima trompeta. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postran en su rostro y adoran a Dios. Están contentos y dicen: te damos gracias, Señor. Le damos gracias porque todas estas maldades y todo esto y batallas y muertes que vemos durante estos capítulos no es eterno. Todo el rato se nos dice: es corto, es corto. 3 años y medio, 42 meses, ¿no es cierto? Todo el rato se nos dice: no, es la mitad de un tiempo perfecto. Se van a cortar esos tiempos porque Dios también no tolera la maldad. Dios también abomina el pecado y Él quiere un reinado de paz eterno. Por eso te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias. Hay tantos misterios y enigmas que están ahí por delante, pero cuando acontezcan nos vamos a dar cuenta y la palabra va a relucir con plena claridad. Por tanto, mientras tanto, solamente anhelamos que estas cosas acontezcan para que ya suene luego la séptima trompeta y tú tomes efectivamente, Jesucristo, el poder aquí en el mundo y estés físicamente aquí gobernando tu reinado de paz eterno. Padre Santo, ayúdanos siempre en medio de los dolores y las aflicciones, y tal vez si nos toca atravesar por ese tiempo de trompeta, Señor, que nunca dejemos de mirar al gozo que está puesto delante de nosotros. Ese reinado que por los siglos de los siglos, donde podemos estar llenos y donde vamos a estar llenos de paz y de gozo y disfrutando de ti. Señor, que en todo tiempo podamos amar tu venida y podamos tener nuestra esperanza puesta adelante. Te damos gracias porque tu plan es perfecto y porque tú tienes el control. Y tú, Señor, también amas la paz y el gozo, el amor. Y todo esto tú lo estás haciendo para que precisamente nazca ese nuevo mundo y pueda ser gobernado por Jesucristo nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.